Hace unos días, recibí una llamada. Mi cabeza daba vueltas cuando colgué el teléfono. Había sido un abogado informándome que mi abuelo había fallecido y que me estaban enviando un reloj que me legó. Intenté decirle que debía haber habido un error, que no era posible que acabara de morir, pero ella insistió. Verificó mi identidad y tenía documentación para demostrarlo. Traté de procesar todo. Mi padre mintió. Él me había dicho que su padre había muerto antes de que yo naciera, incluso antes de conocer a mi madre. Dijo que mi abuelo los abandonó a él y a mi abuela y murió en una pelea en un bar, una historia que mi abuela respaldó. Ahora descubro que no solo mi abuelo estuvo vivo todo ese tiempo, sino que también sabía de mi existencia, sabía que tenía un nieto. ¿Mi padre le habría hablado de mí? ¿Estaban en contacto? ¿Mi padre siquiera se dio cuenta de que mentía? Tenía tantas preguntas, pero, por supuesto, mi padre no podía responderlas. 30 años y horas interminables de terapia después, aún veo sus ojos sin vida cada noche. Solo tenía 10 años cuando llegué a casa después del entrenamiento de fútbol y encontré los cuerpos destrozados de mis padres. No entraré en detalles, pero ninguno de ellos estaba entero cuando los descubrí. La policía quedó perpleja por el crimen. Con la violencia mostrada durante el asesinato, esperaban encontrar al menos alguna evidencia dejada por el asesino, un mechón de pelo, huellas dactilares, sangre, saliva, pero no encontraron nada. La escena se presentaba de alguna manera como un crimen caótico, desorganizado y apasionado, y a la vez meticulosamente premeditado. No se robó nada, mis padres no tenían enemigos que yo o nadie más conociera, era como si los hubieran ejecutado como fantasmas. Después de sus muertes, fui enviado a vivir con la hermana de mi madre y su esposo en otro estado, según lo estipulado en el testamento de mis padres. La tía Sue y el tío Brad hicieron lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. No fui un niño fácil de tratar antes, y mucho menos después. Me fui el día que cumplí 18 años y apenas he hablado con ellos desde entonces. Creo que todos llegamos a la conclusión no expresada de que todos seríamos más felices si simplemente seguimos adelante e intentamos dejar atrás lo que sucedió. De todos modos, no tendrían conocimiento de mi abuelo distante, sabía, ya que mi padre les contó la misma historia de su muerte. Me pregunté más bien si, en el momento de su asesinato, incluso sabía que su padre estaba vivo. Además, mi padre no tenía hermanos, y su madre se embriagó hasta la muerte varios años después de los asesinatos, lo sé porque asistí al funeral. Así que, no quedaba nadie vivo a quien pudiera contactar para tratar de entender por qué los detalles que me contaron sobre la muerte de mi abuelo eran una completa fabricación. También me preguntaba por qué nunca intentó ponerse en contacto conmigo antes. Estaba claro que sabía que estaba vivo y sentía algo de un vínculo familiar, ya que fue a un abogado para asegurarse de que pudiera recibir su reloj después de su muerte. ¿Qué circunstancia fue esa que lo necesitó muerto cuando estaba vivo y solo pudo revelarme que estaba vivo después de morir? Durante los próximos días, especulé salvajemente sobre cuál podría haber sido esa circunstancia. Imaginé escenarios en los que ocupaba un puesto ultra secreto con el gobierno que requería que su cobertura fuera tan absoluta que su propia esposa e hijo tenían que pensar que había mordido el polvo. O tal vez había testificado contra la persona equivocada y tuvo que morir para protegerlos. También existía la posibilidad de que fuera simplemente una mala persona, un abusador, un alcohólico, y que mi abuela o mi padre lo expulsaron y le advirtieron que lo matarían si volvía. Luego le dijeron a todos que había muerto para que nadie intentara ponerse en contacto con él. Cualquiera que fuera el caso, esperaba obtener más respuestas cuando llegara el reloj. Anticipaba que podría venir con una nota que lo explicara todo. Pero en eso me decepcioné profundamente. Esta mañana, recibí un golpe en la puerta y firmé por un paquete pequeño que tenía como remitente la oficina del abogado que me contactó. Al abrir la caja, encontré dentro solo 2 elementos, el esperado reloj y un sobre pequeño sellado con mi nombre. Primero, examiné rápidamente la pieza de tiempo, la correa y la caja eran de oro con un dial negro, agujas blancas y piedras rojas sangre, que sospeché que eran rubíes, como indicadores de números. Busqué alguna marca del fabricante, pero no encontré ninguna y deduje que podría ser una pieza personalizada. Dejándolo en el mostrador, dirigí mi atención al sobre, creyendo que dentro encontraría las respuestas que buscaba. Sin embargo,
La nota que mi abuelo había escrito para mí no contenía ni exposición sobre su vida ni información sobre el reloj. De hecho, solo había escrito 3 palabras cortas. Póntelo. Eso es todo, pensé, frustrado ahora con el hombre que nunca conocí. Pero luego recordé mis conjeturas sobre mi abuelo como un agente de alto nivel del gobierno. Mi mente pasó a las películas de espías y como el protagonista siempre tenía un reloj especial con funciones secretas. Ahora, especulaba que algo sucedería cuando me lo pusiera, tal vez reproduciría un mensaje o proyectaría una pista en la pared. Con entusiasmo, me lo coloqué en la mano izquierda y, como pensé que podría suceder, algo ocurrió cuando cerré la hebilla. Sin embargo, no fue nada como lo que había imaginado. No, lo que experimenté en el instante en que el mecanismo hizo clic fue agonía. Maldición, grité. Un dolor abrasador irradiaba por mi brazo y todo mi cuerpo, tan intenso que me hizo caer de rodillas. El reloj se apretó tan fuertemente que temía que me cortara la mano, y juré que sentí que me mordía bajo la caja. Desesperadamente, intenté deshacer la hebilla, pero no se soltaba, arranqué una de mis uñas tratando de forzarla. Arrastrándome hacia la cocina, saqué un destornillador de mi cajón de trastos, me apoyé contra el lavavajillas y lo usé para forcejear el mecanismo, pero no se movió en lo más mínimo. Volteé la muñeca y comencé a apuñalar el cristal, pero no se rompió, abolló ni formó el más pequeño arañazo. El dolor era ahora tan insoportable que las lágrimas caían por mi rostro, y solo podía pensar en una cosa que hacer. Metí la mano izquierda en un cajón cerca de mi hombro y saqué un cuchillo de carnicero. Colocando mi mano izquierda en el suelo de baldosas, levanté el cuchillo con la derecha, convencido de que el dolor que experimentaría cuando lo balanceara sería un alivio bienvenido en comparación con lo que sentía ahora. Pero antes de que pudiera hacer el corte, mi cabeza explotó. Nunca había gritado tan fuerte en toda mi vida. Dejé caer el cuchillo y caí al suelo. Sujetándome el cráneo con ambas manos, retorcí mi cuerpo, expulsando cada exabrupto en el idioma inglés en lo que imaginé serían mis momentos finales. Honestamente, estaba rezando para que lo fueran, el tormento estaba más allá de lo que podía soportar, comencé a rogar por la muerte. Aún no. Entre mis aullidos y mi revuelo, apenas lo escuché, un susurro siseaba dentro de mi propia mente. Me pregunté si el dolor estaba causando una ruptura psicótica y ahora estaba alucinando. Sin embargo, el dolor disminuyó lentamente. Me senté, frotándome las sienes, y me recosté de nuevo contra el lavavajillas, tratando de recuperar el aliento. Mi muñeca aún palpitaba debajo del reloj, pero era manejable, y había un pequeño goteo de sangre corriendo por mi mano desde debajo de la caja. Hice un último intento débil de quitármelo, pero no me sorprendió descubrir que no podía. ¿Qué es esto?, pregunté al vacío de la cocina. Una transferencia de propiedad, respondió el susurro. Ahora, estaba seguro de que la tortura había dañado mi cerebro y estaba escuchando cosas. No estás alucinando. La respuesta resonó dentro de mi cabeza. ¿Qué diablos?, dije a nadie. Quiero mostrarte algo. Por favor, detén esto. Sea lo que sea, por favor, deténlo, supliqué. Todo quedará claro en un momento. Mi mente se llenó de recuerdos, pero no eran los míos. Estaba viviendo la vida de otro hombre. La de mi abuelo. Vi cada momento, desde el día que se puso el reloj hasta el día que murió. Al principio, luchó, intentó desesperadamente ignorarlo, pero se filtraba en su mente cada día más. Le decía que hiciera cosas terribles a su familia cada vez que estaba cerca de ellos, y temía que no pudiera detenerse para siempre. Quería advertirles, pero no le permitía formar las palabras. Intentó cortarse la mano, igual que yo, pero no le permitió balancear el hacha. Finalmente, consideró el suicidio, pero no le permitió cargar la pistola. Cada vez que miraba a su hijo, escuchaba el susurro. Mátalo. Tengo hambre, quiero sangre. Aliméntame con su sangre. Y cada vez que miraba a su esposa, escuchaba lo mismo. Intentó calmarlo con la sangre de un animal. Era un cazador ávido y disparó a un ciervo esperando que fuera suficiente para apaciguar la voz, pero solo lo enfureció. ¿Esto es sangre de alguna bestia repugnante? Tengo hambre. Necesito sangre humana.
Sangre humana. Con el tiempo, se volvió más impaciente y trató de forzar su mano. Descubriría que en la mesa agarraba los cuchillos de carne un poco demasiado fuerte y le costaba mucho trabajo dejarlos. Una noche, cuando su esposa estaba viendo televisión en el sofá, se acercó por detrás con un martillo listo para golpear su cráneo. Apenas logró detenerse cuando ella se dio vuelta y vio su rostro. Eso fue lo último. Sabía que su familia ya no estaba a salvo a su alrededor y eligió dejarlos, prometiéndole al susurro que haría lo que le pidiera. Lo alimentaría, haría lo que quisiera siempre y cuando se mantuviera alejado de su familia. Hicieron un trato, fue más fácil para ambos. Dejó a su esposa e hijo sin decir palabra y comenzó a buscarlo, diciéndose a sí mismo con cada asesinato que tenía que hacerlo para proteger a quienes más amaba. Varios años después de su fuga, encontraron a un hombre muerto en un callejón detrás de un bar, con la cara tan golpeada que era irreconocible, pero tenía todas las credenciales de mi abuelo, la forma en que evitó que su familia lo encontrara. Durante 20 años, la asociación entre mi abuelo y el reloj funcionó lo suficientemente bien. Le permitió mantener la mayoría del control sobre su propio cuerpo siempre y cuando lo alimentara cada vez que tenía hambre. Pero, con el tiempo, quería más. No le gustaba que todavía a veces se lo negara, no le gustaba cuánto tiempo tenía que esperar entre comidas o escucharlo llorar y disculparse con cada uno de ellos. Con cada alimentación, se fortaleció más y al haber vivido como un parásito en su sistema durante tanto tiempo, se había enterrado lo suficientemente profundo en su cerebro que sentía que finalmente podía apartarlo por completo. Él trató de detenerlo, sabía las cosas aún más horrendas que haría si estaba completamente a cargo. Y lo enfureció con su desafío. Quería darle una lección que nunca olvidaría, una lección que aseguraría su docilidad para siempre. Vi la casa de mis padres entrar en escena, vi las decoraciones de Halloween colocadas en el patio exactamente como las recordaba, exactamente como habían estado el día que murieron. Y los vi destrozarse. Con su hijo fuera de escena, me convertí en la nueva amenaza. Si alguna vez se resistía de nuevo, sería el siguiente. Finalmente, cedió. Después de eso, se convirtió en un pasajero en su propio cuerpo, observando al conductor usar sus manos para hacer cosas indecibles durante años y años hasta que se volvió anciano y frágil. Entonces, con su anfitrión actual muriéndose, hizo planes para quién sería el próximo. Me eligió a mí. Para entonces, mi abuelo era demasiado débil para intentar detenerlo, solo podía escucharlo sollozar suavemente mientras llevaba a cabo su plan. Visitó al abogado y realizó los arreglos para ser enviado a mí tras la muerte de mi abuelo, escribió la nota y la selló en el sobre. Y luego agotó lo último de su vida cuando se firmó el último documento, murió allí mismo en su oficina. Los recuerdos se desvanecieron y estaba de vuelta en mi cocina. ¿Entiendes? ¿Entender qué?, le pregunté. ¿Entiendes por qué te he mostrado esto? Considerando por un momento, me di cuenta de que sí. Quería que viera lo que ya había hecho a mi familia, cómo me había quitado a mis padres y a mi abuelo, y que no tenía sentido intentar luchar contra ello. Ni siquiera necesité decirlo en voz alta. Sí, eso es correcto. Te elegí porque entenderías mejor lo que puedo hacer. No quiero luchar contigo, será mucho más doloroso para ti que para mí, pero aún así, sería mucho más fácil para ambos si no intentas desafiarme como tu abuelo lo hizo. Solo entrégame el control ahora. Veo en tus recuerdos a una mujer llamada Jess. No querríamos que le pasara nada, ¿verdad? No. Por favor, no le hagas daño. No lo haré, lo prometo. No la tocaré si simplemente te rindes ahora y me dejas tenerte. Dios, por favor. Por favor, déjame pensar por un minuto, le supliqué. El tiempo es corto, tengo hambre. No sé qué hacer. Ojalá me diera más tiempo. Pensé que escribir todo esto podría ayudarme a tomar una decisión. Jess es mi esposa y llevamos meses separados, pero aún la amo más que a nada. Afortunadamente, no está aquí, pero sé dónde vive, así que sabe dónde vive. Y ya está infiltrándose en mis pensamientos, me está mostrando lo que me hará hacerle si no cedo, susurrándome sus horribles planes. Sé que no podré evitar que obtenga el control para siempre, incluso si intento luchar, y es más fuerte que cuando mi abuelo se lo puso.
Tampoco puedo tomar ninguna medida en su contra, conoce todos mis pensamientos incluso antes de que yo lo haga. No hay salida. Creo que es mejor que simplemente me deje llevar ahora, prometió no hacerle daño si lo hago, solo desearía poder advertirle. Jesús, las cosas que va a hacer, que voy a hacer, una vez que me entregue a Él. Dios me perdone. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado el video, valoraría mucho que me apoyaras con un buen like, tu comentario y compartiendo el video. Eso ha sido todo. Yo soy Redev, y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, las historias nunca dicen adiós. Solo hasta luego.